¿Por qué aún no existe un puente sobre el río Amazonas? La cuenca amazónica es el sistema de drenaje más grande del planeta, por su volumen y capacidad de filtración. Posee unos 6.400 kilómetros de largo, un trayecto equivalente a la distancia de la ciudad de Nueva York a Roma, según algunos estudios. Además de ser el más grande del mundo, superando el Nilo, es también el más caudaloso, con un caudal promedio de 100.000 metros cúbicos por segundo. Esta gran corriente de agua representa casi el 20% del caudal total de todos los ríos que desembocan en los océanos del mundo. La historia mítica del río Amazonas. Este importante río fue descubierto el 12 de febrero de 1542 por el conquistador español Francisco de Orellana, segundo al mando de la expedición liderada por Gonzalo Pizarro. Mientras navegaba por el río, su tripulación supuestamente se encontró de frente con un grupo de guerreras de los antiguos mitos griegos llamadas las Amazonas, con quienes se enfrentaron en una batalla. Francisco, al descubrir el río, le quiso poner su nombre, pero cambió de opinión y le puso el de las legendarias guerreras. Descubrimiento de un río subterráneo en el Amazonas. Este caudaloso río no para de sorprender al mundo, ya que en el 2011 un grupo de geofísicos del Observatorio Nacional Brasileño descubrieron un extraño fenómeno a partir de datos sobre la temperatura de distintos pozos en el Amazonas. Hallaron un verdadero río subterráneo a esta escala, 6.000 kilómetros de largo, que sería el mayor del mundo de estas características. Sin embargo, un experto en la materia explicó que no es un río, en el sentido convencional de la palabra. El río Hamza, como fue nombrado la nueva corriente de agua subterránea, en honor al profesor que la estudió, tiene una profundidad de unos 4 kilómetros a través de los suelos porosos. Se trata de una corriente muy lenta, con una velocidad de movimiento de agua de solo unos centímetros por año. Cuando se hacen estas clases de hallazgos tan excepcionales, se puede confirmar que la humanidad aún está muy lejos de entender los procesos que pueden ocurrir bajo la Tierra, uno de los fenómenos naturales más increíbles. Sin embargo, todos los eventos inusuales no ocurren en el fondo de este caudal. Uno de los fenómenos naturales más sorprendentes del mundo se produce también en la superficie de este río. Se trata de una temible ola o corriente que recorre el Amazonas, desde su desembocadura en el océano Atlántico río arriba, llevando consigo todo lo que encuentra. Se le conoce como ola pororoca y es peor que una pesadilla. La altura de esta ola puede alcanzar los 4 metros, con una velocidad de 25 kilómetros por hora. Pororoca es una onomatopeya de la lengua tupí guaraní, pororoca, que significa gran estruendo, y se utiliza para designar un fenómeno similar al que se conoce como macareo, en el delta del río Orinoco. Este fenómeno se produce por la acción de las mareas al penetrar las aguas marinas sobre las fluviales durante la pleamar o flujo. Además, este fenómeno ocurre como consecuencia del cambio de posición de la Luna y el Sol con respecto a la Tierra, junto con los efectos gravitacionales de la rotación de nuestro planeta. En ese momento se origina una enérgica marea de aguas salinas del océano Atlántico, que en una estrecha desembocadura chocan con las aguas del Amazonas. El pororoca es más intenso cuando el ancho del río se estrecha, porque las aguas oceánicas del Atlántico pueden penetrar más fácilmente y con mayor velocidad y longitud en los cauces del delta de este río, lo que da origen a una verdadera inundación que llena de agua salada muchas zonas ribereñas. ¿Por qué nunca se ha construido un puente en el río Amazonas? Sin embargo, lo que más sorprende es que a pesar de que se trata del río más extenso y caudaloso del mundo, sobre su caudal nunca se han construido puentes. Lo más probable, además, es que nunca suceda algo así. La falta de puentes se debe a varias razones, y una de ellas es que el nivel del agua del río no es constante. La extensión del río varía normalmente entre 4 a 5 kilómetros. Otro inconveniente que dificulta la construcción de un puente es que implicaría una gran inversión y para muchos no es económicamente rentable, ya que simplemente no habrá nadie que lo utilice. La cuenca del río no posee una gran población y básicamente tampoco hay carreteras. Asimismo, los que deciden visitar el lugar prefieren viajar en barco. Además, los 9 países por los que cruza el río Amazonas son Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. La razón por la que no tiene ningún puente en sus casi 7.000 kilómetros es porque cuenta con selva virgen, terrenos pantanosos, húmedos y fangosos que hacen muy complicado montar cualquier infraestructura alrededor. Otra de las razones por las que no tiene puentes es porque el río también sirve como medio de transporte y única comunicación de algunas regiones aisladas con ciudades más densas, como es el caso de Macapá. Además, construir en medio de una de las selvas más tupidas del mundo presenta un grado de dificultad elevado. Por estos motivos, los países que lo rodean han omitido este tipo de infraestructura pública. Por el contrario, la profundidad
profundidad de algunos tramos del río es tal que construir puentes para cruzar el Amazonas se vuelve una tarea descomunal. Asimismo, el río Amazonas alberga al menos una de cada 10 especies conocidas en la Tierra. Por lo tanto, construir una infraestructura de tal magnitud acabaría con la vida y el hábitat de muchas de esas especies. ¿Conocías estos datos curiosos sobre uno de los ríos más importantes del mundo? Escribe tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video, compártelo para que llegue a más personas y síguenos para que no te pierdas nuestro contenido.